damos la más cordial bienvenida de parte del proyecto Colegios Amigos. Nuestro tema de conversación el día de hoy es la biografía escolar y su influencia en nuestra práctica docente. Todos sabemos que los docentes replicamos muchas veces todo aquello que hemos aprendido a lo largo de nuestros años escolares. ¿Y qué es lo más valioso de eso? Pues precisamente analizar y compartir esta biografía escolar, entendida no solo como esa recopilación de recuerdos y experiencias, sino que nos sirva de herramienta para comprender cómo nuestras experiencias docentes en este momento pues moldean nuestra identidad docente, nuestras formas de aprender, moldean nuestras formas de enseñar. En este conversatorio, pues veremos esas biografías escolares desde un sentido crítico y afectivo, reconociendo pues esos momentos clave donde las influencias y esos desafíos de aquellas personas docentes marcaron nuestra vida y marcaron nuestro recorrido escolar. Es de esta manera, pues que los invito con una gran apertura, respeto y sobre todo con esta curiosidad pedagógica de poder compartir las experiencias de cuatro expositores que tenemos invitados el día de hoy, que son unos expositores de lujo. Dos de ellos son profesores colaboradores de la práctica profesional o han servido o han fungido como profesores colaboradores. Y las otras dos compañeras es la directora de Educología, María Jesús Zárate, y nuestra compañera coordinadora de la licenciatura, Silvia García Vargas. Con respecto a los expositores, hoy nos acompañan Erika Argüello, docente, y dentro de unos minutos se incorpora con nosotros el profesor Jonathan Fernández. Le cedo la palabra, perdón, antes de cederle la palabra a Milena, recordarles cuál es la dinámica del conversatorio el día de hoy. Cada uno de los expositores va a tener 15 minutos para brindarnos esa pincelada de su biografía escolar, de sus experiencias, de toda la narrativa que ha recolectado. Después de esos 15 minutos de cada uno de los expositores, pasaremos a un periodo de preguntas. Y con eso, pues haríamos una conclusión, un cierre y daríamos por finalizada la actividad. En el caso de nuestra compañera María Jesús Zárate, por motivos de fuerza mayor, debe retirarse una vez que haga su participación. Entonces, empezaríamos con ella primero. Le cedo la palabra a la compañera Milena para que haga la presentación de María y de perdón, Carla. Ujú. Adelante, mire. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por honrarnos con su participación. Tengo el honor, la verdad, de presentar a mi colega, máster Carla Argüello Arias. Ella es bachiller en la enseñanza del francés y bachiller en lengua francesa, licenciada en pedagogía con énfasis en didáctica y máster en gestión educativa con énfasis en liderazgo. Posee más de 10 años de experiencia docente. Ha impartido cursos de francés en instituciones como la Universidad Internacional de las Américas, UIA, el Colegio Humanístico Costarricense, Campus Omar Dengo y la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de interés académico abarcan la didáctica de lenguas extranjeras, la gestión educativa y el liderazgo educativo. Ha participado como ponente en el Congreso 10º Simposio Internacional de la Red Internacional de Estudios Generales en el año 2018 en La Habana, Cuba. Actualmente se desempeña como docente de francés básico y del curso Las relaciones interculturales vistas desde el francés como lengua extranjera. En el colegio también labora en el colegio, actualmente en el colegio humanístico y es docente de francés en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Lenguas Modernas y en la sede interuniversitaria de Alajuela. También procedo a presentar con, con gran placer a la máster María Jesús Zárate Montero, quien es bachiller y licenciada en música con énfasis en educación musical y máster en educación con énfasis en docencia universitaria, educadora musical y académica universitaria. Tiene 25 años de experiencia docente como educadora musical, ha sido profesora de iniciación musical
lenguaje musical, flauta dulce, apreciación musical, piano y coro. Como académica universitaria, tiene 18 años de pertenecer, a la División de Educología de la Universidad Nacional, en donde ha impartido cursos introductorios del componente pedagógico y específicos del bachillerato en música con énfasis en educación musical. De igual manera, ha sido profesora en cursos de la licenciatura en pedagogía con énfasis en didáctica y en la maestría en educación. Además, ha participado en proyectos de autoevaluación y acreditación universitarias. Ha sido directora y lectora de trabajos finales de graduación para licenciatura y maestría. Desde el 2022 es directora de la División de Educología. Como parte de su producción académica, cuenta con artículos, talleres, ponencias y conferencias enfocados en los siguientes temas: educación musical, creatividad, evaluación de los aprendizajes, didáctica de la investigación, educación inclusiva, docencia universitaria, acreditación de carreras universitarias, juegos cooperativos y el tema que nos ocupa esta tarde, biografía escolar. Seguidamente presentamos a la compañera Silvia. Por otro lado, el día de hoy, en la tarde, nos acompaña la máster en educación Silvia García Vargas. Posee amplia experiencia en secundaria y a nivel universitario. Es docente de enseñanza del español. Es coordinadora de la licenciatura en pedagogía con énfasis en didáctica de la Universidad Nacional. Coordinadora del proyecto de investigación e innovación pedagógica para el profesorado de secundaria en nuevos escenarios emergentes. Perdón. Entre sus títulos, la señora Silvia García posee un profesorado en la enseñanza del español de la Universidad Nacional. Es bachiller en literatura y lingüística con concentración en español, también de la Universidad Nacional. Licenciada en ciencias de la educación con énfasis en didáctica del español, también de la Universidad Nacional. Posee una maestría en planificación curricular de la Universidad de Costa Rica, un doctorado en diseño curricular de la Universidad UNIPEM en México. Es técnica experta en procesos de e-learning del FADLA en Ecuador. Y entre sus áreas de especialización están las siguientes: autoevaluación, pedagogía, didáctica, currículum, lectura y escritura. Apenas se nos incorpore el siguiente expositor, que es el licenciado Jonathan Fernández, pues antes de su intervención haremos una presentación del currículum del compañero Fernández. Bueno, sin más que esperar, vamos a iniciar con la participación de la máster María Jesús Zárate. Les recuerdo que tiene 15 minutos y puede empezar con su participación. Muchas gracias. No te escuchamos. Ya, ahora sí. Ya, Muchas ahora sí. gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todas por estar por acá. Voy a enfocarme un poquito más en la parte un poquito más teórica del concepto sobre biografía escolar. Entonces voy a compartir la presentación un momentito. Bueno, esta presentación la titulé Biografía escolar y el equipaje para nuestro viaje docente. Entonces, a nosotros nos ha pasado que ya una vez que nos graduamos como docentes y en este momento como docentes, tenemos un camino y el camino a veces puede ser como esta acuarela, un poco difuso. Ese camino vemos gente, algunos van, otros no sabemos si vienen, pero ahí vamos. Y ese es el camino docente. Entonces, les quiero hacer una breve historia relacionada con este proceso. Se llama Mi Camino Docente. Un día empecé a soñar con mi lugar en el mundo. Quería conocer el mundo entero, aprender muchas cosas y jugar. Pero mientras lo imaginaba, mi maestra preescolar me distrajo con un juego y una canción para aprender los números. Cuando ya sabía cantar y quería hacerlo en diferentes escenarios, mi profesor de artes me explicó con mucha paciencia cómo dibujar, enmarcar y montar una exposición. Cuando ya estaba convencida de que quería ser curadora de arte en museos famosos, mi profesora de estudios sociales me enseñó que el ser humano debe conocer su historia
entenderla y aprender de ella para construir el presente de un mejor futuro. Cuando estaba pensando en cómo construir mi presente, mi profesora de español me mandó a leer para ver cómo otras personas contaban historias de vida, algunas reales y otras mágicas. Y por si fuera poco, después me dijo, ahora te toca escribir cómo y dónde te verás en 30 años. Cuando volví a soñar con mi lugar en el mundo, pensé en conocer el mundo, cantar, pintar, conocer personas y aprender con ellos. En ese momento volví a escuchar sus voces, las de mis profes, y recordé la chispa en su mirada cuando les decía, profe, ya entendí, qué fácil, lo puedo hacer sola, vea. Y bueno, Y bueno, llegó el día de recorrer el mundo. Ese día, con mucha ilusión y un poco de incertidumbre, preparé mi equipaje con varias herramientas para el viaje. Pasaporte con mi formación pedagógica, una brújula y un mapa que incluía ahí saberes pedagógicos, los estudiados, los autores leídos y estudiados, reglamentos, normativas, planes de estudio, zapatos para caminar a partir de experiencias de otros colegas docentes, una linterna para pedir consejos, para iluminarme en los momentos de incertidumbre, cantinflora y comida para mí, como parte de mi formación permanente, un saco de dormir, cuaderno de dibujo y guitarra para momentos de descanso y esparcimiento, una cámara fotográfica para capturar lo esencial, un álbum de fotos para recordar experiencias importantes. El teléfono celular con conexión a Internet porque la tecnología y la conectividad también enriquecen el trabajo docente, cuaderno de notas para anotar y reflexionar sobre mis propios saberes, escribirlos y reescribirlos las veces que fuera necesario. Y por supuesto mi mochila, que a final de cuentas la mochila es nuestra historia de vida. En mi camino docente pues ya tiene varios años y este camino he tenido que resignificar aprendizajes previos en torno a ser docente porque construí a partir de mi vida preuniversitaria algunos muy acertados que se enriquecieron y otros no muy agradables que tuvieron su origen en vivencias con docentes que me enseñaron lo que no debe ser un docente. Todavía sigo caminando con mucha ilusión y también con incertidumbre porque cuando una cree que ya sabe cómo funcionan las cosas, algo cambia y otra vez se tiene que redirigir el camino. Por eso, para este recorrido se requieren más herramientas, por ejemplo, para los días de lluvia, para los días de sol, para los caminos difíciles o las decisiones difíciles. Y también se requieren momentos de silencio, de paz, de soledad, de reconstrucción, de retomar energías para las cuestas y apreciar la vista y las recompensas en las mesetas. Y bueno, una de las mayores recompensas que he tenido en el camino es cuando alguna de las personitas con las que he compartido el honor de aprender me mira con una chispa en su mirada y me dice, profe, ya entendí, qué fácil, lo puedo hacer sola, vea. Y entonces agradezco los consejos de mis profes, sus enseñanzas, su paciencia y su buen modo para ayudarme a aprender. En este relato hay algunos conceptos implícitos que tienen que ver con el concepto de biografía escolar. La biografía escolar es un relato que se refiere a sus aprendizajes incorporados en el paso por la escolaridad y en todo ese trayecto en el que hemos estado sujetos, como sujetos insertos en las instituciones educativas. Nuestras experiencias escolares, además de aprender los contenidos curriculares, interiorizamos otros saberes referidos a pautas de comportamiento, a cómo se aprende, cómo se estudia, cómo se enseña. O sea que como producto de nuestra historia de alumnos, nos hemos apropiado de teorías, creencias, supuestos y valores sobre el conocimiento profesional docente. Esta es una idea de doña Alicia Caporuzza. Entonces, en el relato, por ahí hubo canciones, hubo trabajo práctico, hubo mucha lectura, hubo reflexión, hubo escritura, hubo experiencias muy enriquecedores, otros no muy agradables. Hubo construcción del conocimiento del ser docente que después se resignificó, se enriquecieron algunas cosas, otras se corrigieron a leer a otros educadores con más camino. Entonces,
ese es el entender que la biografía escolar, además de ser como recordar una experiencia que me marcó, es el ejercicio de leerla, de releerla, de escribirla, de reflexionarla. En algunos casos incluso hasta perdonarla y reempezar el camino. Estos saberes, los saberes que se van construyendo con la biografía escolar, se constituyen en referentes tan fuertes como los que estudiamos durante la formación universitaria, de tal manera que se visibilizan en las decisiones y acciones del profesorado. Y esta autora a mí me marcó muchísimo con esta cita, porque ella dice, uno puede aprender distintas corrientes pedagógicas, asumir incluso posturas dentro de las discusiones que existan en el campo del pensamiento didáctico, pero a la hora de enfrentar situaciones prácticas, concretas en el aula, sale lo que el cuerpo aprendió. Entonces, en muchas ocasiones podemos tener hasta 3 doctorados, o 4 maestrías, escribir muchos libros, pero en un momento decisivo, a veces pesa mucho la referencia que tenemos de nuestra biografía escolar. Por eso es importante hacer esa reconstrucción y ese análisis de estas experiencias, porque van a ser un punto de partida para aprender y desaprender concepciones sobre el quehacer docente. Incluso uno termina el día de dar la clase, o a mí no me pasaba cuando estaba más en el aula, y tal vez algo que me había imaginado que iba a funcionar muy bien, no había funcionado como esperaba, o tal vez alguna actividad que yo pensé, bueno, tal vez no les guste mucho, al final les gustó, o tal vez como por ahí mencioné, recordé su paciencia, su buen modo, su capacidad de aprender, de explicar. Y entonces me he encontrado estudiantes que me dicen, me acuerdo lo que usted me dijo, y yo, que no me acuerdo qué le dije. O me acuerdo cómo me lo dijo. Ah, pues muy bien. Y entonces, de cierta manera, la experiencia modeló a ese estudiante. Entonces, mi biografía escolar es una parte de mi ser, es el aprendizaje de ser docente que yo fui construyendo antes de mi formación profesional como educadora. Y ya mi ejercicio profesional se va a convertir en la base del saber pedagógico que estoy construyendo cada día. Ahora, hay un elemento importantísimo que la biografía escolar hay que trabajarla en conjunto, porque juntos aprendemos mejor. Entonces, es importantísimo y a nosotros en esta formación docente estamos llamados a sopesar nuestro actuar para identificar modelos internalizados acríticamente y que pese a los años de formación se resisten a ser modificados y se siguen reproduciendo mecánicamente, aunque no sean los más adecuados. Esto es importantísimo hacerlo ver a los estudiantes, que tal vez em, a veces es como si estuviéramos en una pecera, estamos tan acostumbrados a que la pecera, el agua es como de color azul y nos acostumbramos a cierta realidad que asumimos que hay cosas que son normales y no deben normalizarse, ¿verdad? Por ejemplo, un lenguaje violento o digamos, el no escuchar a los estudiantes, el no tenerles paciencia, entre otros. Entonces, la reflexión colectiva nos permite proponer cambios en nuestro quehacer pedagógico de tal manera que las nuevas generaciones puedan recordar los docentes con actitudes críticas y creativas que con su discurso y pero sobre todo sus acciones evidenciaron que enseñar es ayudar a aprender de manera significativa. Hay unos autores que proponen que la biografía escolar se trabaje en los primeros años de la formación pedagógica. Hay otros que proponen que se siga trabajando como a la mitad de la carrera y hay otros que dicen que al finalizar la carrera debe hacer el ejercicio reflexivo para que cuando la persona salga de la carrera pues vaya con más conciencia porque tal vez al inicio estaba como intentando conocer el mundo. Entonces, como estamos en este camino, Antonio Machado siempre nos va a recordar que caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino y se hace camino al andar. Y esa es la vida de los profesores. Somos como nómadas. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Aunque hay cosas buenas que sí se pueden retomar. Y caminante no hay camino si no estelas en la mar. Y muchísimas gracias por su atención. Feliz tarde.
Muchísimas gracias a la máster María Jesús Zárate Montero, a quien pues despedimos del conversatorio por asuntos familiares. No queremos atrasarla más. Y le vamos a ceder la palabra a la doctora, perdón, Silvia García Vargas. Muchas gracias. Voy a proyectar. Vamos a ver. Me confirman si se puede observar la presentación. Sí se ve, todavía no como Ah, en modo presentación, pero se ve. Ahora sí, ahora sí. Ok. sí. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser concreta un poco, que tengo muchas cosas que compartir. Eh, yo trabajo en la formación docente un tipo de registro que le llamo escrituras reflexivas, ¿verdad? Entonces, para mí esto ha permitido ir construyendo conocimiento en la formación docente. Entonces, voy a contextualizarles un poquito acá eh, sobre este trabajo que he venido haciendo desde el 2010 con los estudiantes dentro de la formación docente. Bueno, primero, pues, somos parte del CID de la Universidad Nacional, ¿verdad? Que estamos encargados de un proceso formativo crucial y de mucha responsabilidad ética, que es la de realmente formar, ¿verdad? A los profesionales de la educación en diferentes áreas, y en este caso, ubicarnos en educología, específicamente en el bachillerato de la enseñanza del español en el componente pedagógico. Lo que hacemos acá en la enseñanza del español, por ejemplo, es empezar a crear o propiciar espacios muy diferentes en diferentes ambientes donde los chicos puedan vivir experiencias prácticas, llámese giras a pie, talleres de lectura y escritura, por ejemplo, talleres de animación de lectura, prueba escrita o prueba de redacción, que en su momento se trabajaba como prueba estandarizada, visitas colegiadas, entrevistas, etcétera, ¿verdad? Todo esto forma parte de las experiencias prácticas que hacemos en las carreras de la enseñanza, ¿verdad? Y específicamente, bueno, en español es lo que trabajamos. Parte de estas experiencias, pues he venido construyendo un engranaje, ¿verdad? Entre la lectura, las prácticas pedagógicas y la escritura, ¿verdad? Entonces, a partir de estas experiencias, hubo un momento en el proceso de práctica docente que se hacían las crónicas o las minutas, ¿verdad? Y en el camino nos dimos cuenta que no era muy funcional, que era muy rutinario. Entonces empezamos a trabajar más un registro sistemático que lo he denominado escritura reflexiva. ¿Qué es? Bueno, es un registro escrito de carácter pedagógico personal que lo que hace es retratar historias docentes durante su formación inicial, pero también podríamos trabajarlo ya los docentes que estamos elaborando en ejercicio, podemos también utilizarlo. Representa una herramienta o un medio en donde en este caso el docente en formación va a expresar, va a analizar, reflexionar, compartir, construir o deconstruir y consolidar un conocimiento nuevo, ¿verdad? Pedagógico. ¿A partir de qué? De la práctica diaria, de la interacción con el contexto, los contextos y los sujetos. ¿Esto qué conlleva? Un proceso metacognitivo. ¿Por qué? Porque ellos escriben, organizan ese conocimiento, pero se cuestionan, profundizan en la comprensión de esos procesos educativos en los que están inmersos, que viven, que son parte de ese proceso. Y esto va a permitir que en algún momento de la carrera los chicos también puedan aportar nuevas perspectivas teóricas y relacionar con los marcos teóricos conceptuales existentes que trabajamos en el aula universitaria, por ejemplo. Entonces, a partir de estas escrituras reflexivas hay un montón de propósitos, pero principalmente quiero destacar dos. Uno, yo persigo con mis estudiantes que podamos construir conocimiento pedagógico a partir de las experiencias prácticas que vivimos tanto en el aula universitaria como en aquellas experiencias prácticas cuando salimos ya del aula universitaria. Y que esos nuevos conocimientos, pues realmente podamos compartirlo con los mismos docentes en formación, con el formador y con los docentes en ejercicio, para que esa construcción sea colectiva. Y algo más importante, que podamos tener experiencias y literatura que sea más cercana a nuestra realidad y que no solo leamos, por ejemplo, ejemplos o literatura europea, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es
he tratado de ir buscando con mis estudiantes. Aquí les muestro más o menos lo que trabajo de las escrituras reflexivas, que dentro de estas escrituras reflexivas pues está también la biografía escolar. ¿Qué hacemos en las escrituras reflexivas? Bueno, los chicos, por ejemplo, pasan por varios momentos. Aquí se los ilustro, pero no necesariamente es una receta, porque más bien se interrelaciona. Pero, por ejemplo, hay un primer momento que es la lectura crítica, y esa lectura crítica tiene dos aristas. Una lectura de las realidades educativas, ¿verdad? En las que pueden estar inmersos los chiquillos, porque ellos pueden ir a diferentes espacios, trabajar con diferentes poblaciones. Y eso genera un proceso de aprendizaje a partir de esas experiencias prácticas. Y la otra lectura es la lectura de la realidad, la lectura de mundo, ¿verdad? Que eso le va a permitir también profundizar en la comprensión, el análisis y en la confrontación de las teorías pedagógicas que leemos, ¿verdad? Con la realidad. Y luego pasamos a un segundo momento que sería la narración y la reflexión. Aquí ya el estudiante empieza a registrar sistemáticamente todas las experiencias que va viviendo durante la formación. Y no solamente lo de experiencias prácticas o cuando salimos del aula universitaria, sino que también yo les he pedido que reflexionen, que compartan también esos vacíos que tienen, ¿verdad? O que nosotros deberíamos llenar también, porque también esta parte de la escritura reflexiva nos ayuda a evaluar nuestro desempeño también, cómo estamos nosotros involucrados en esos procesos de enseñanza y aprendizaje ya para la formación docente. Y entonces acá en la narración y en la reflexión hay un momento en que ellos son agentes externos. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros los llevamos, los enviamos a hacer observaciones no participantes, alguna entrevista, por ejemplo, pero luego ese agente externo se convierte en un agente interno. ¿Por qué? Porque ya después los retamos a hacer una mini práctica, a validar un instrumento, un recurso, una estrategia, el desarrollo de la práctica profesional, por ejemplo. Y todo esto va permitiendo entonces ya que el estudiante no solamente registre, escriba, sino que también hay un proceso de reflexión. Luego hay un tercer momento que es la articulación. Bueno, yo también menciono confrontación y articulación de teoría con la práctica. Y en este caso, el estudiante durante la carrera lee y lee mucho. Por ejemplo, en la enseñanza de español están leyendo en literatura, lingüística, leen teoría pedagógica también, y ellos van a establecer, van a confrontar, van a comparar lo que dice la teoría y van a ver qué ocurre en la realidad, por ejemplo. Pero también articulan, logran integrar todos esos principios teóricos, ¿verdad?, en la práctica, ¿verdad? Esa parte es un ejercicio muy rico porque ellos analizan, critican, asumen una posición, cuestionan, se cuestionan, nos cuestionan también, ¿verdad? Porque esa parte creo que es muy rica para uno porque también no solamente genera transformación en el proceso de práctica de ellos, sino también en nuestras prácticas pedagógicas dentro del aula universitaria. Entonces, todo eso, esa articulación va a permitir que haya una maduración académica, ¿verdad? En ese proceso que realizan y entonces ellos empiezan a teorizar. Pero también hay un cuarto momento que le llamo autorreflexión y autoevaluación. Esto es porque ellos empiezan aquí a plantearse preguntas, ¿verdad? Ellos son capaces también hasta de ir identificando retos, desafíos, buscando cómo resolver esas situaciones o esas problemáticas. Ellos descubren sus vacíos teóricos o los nuestros, descubren vacíos prácticos también y todo esto hace una valoración del proceso de aprendizaje que están recibiendo durante la formación, ¿verdad? Y esto transforma su aprendizaje, transforma también sus futuros procesos de enseñanza, ¿verdad? Ya cuando estén haciendo su práctica profesional o estén trabajando y también realimenta nuestro trabajo. Y esta es una mirada, este cuarto momento es una mirada hacia adentro que se hace, ¿verdad? Realmente se cuestiona, se analiza sobre todas las actuaciones, se evalúa, por ejemplo, la pertinencia de algún recurso, de alguna estrategia metodológica que se desarrolló. Y la autoevaluación también es de crecimiento profesional en este caso, porque ellos valoran el desempeño del aula, reflexionan sobre su propia práctica, fortalezas, debilidades, aspectos de mejora y aquí estamos siempre entonces buscando la transformación en las prácticas pedagógicas y educativas. Y llegamos a un momento cúspide importante, que es cuando logramos construir conocimiento pedagógico, es decir, nuevo conocimiento pedagógico. Y empezamos, y empiezan los chicos a teorizar a partir de sus experiencias
de práctica a partir de la confrontación y de la articulación de la teoría con la práctica, por ejemplo, ¿verdad? Y empiezan a ir cuestionamientos, pueden proponer mejoras como parte de su práctica docente, qué sé yo, diferentes formas de evaluar, alguna metodología diferente, recursos innovadores, formas de medir pedagógicamente, etcétera. Entonces, también parte de este proceso de las escrituras reflexivas que desarrollo en los diferentes cursos pedagógicos está involucrado la lectura y la escritura también, ¿verdad? Y hay tres dimensiones que se contemplan, la cognitiva, la socioafectiva y la crítica, que eso me permite no solamente hacer una valoración, ¿verdad? O una evaluación de ellos, sino que también puedo ir viendo, puedo ir descubriendo cuánto han ellos profundizado y cuántos aportes nos dan también, ¿verdad? Que realimentan este proceso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la dimensión cognitiva, nada más para ilustrar, en este caso es verificar que ellos comprenden cómo se construye el significado a partir de las experiencias de aula, ¿verdad? Si hablamos de la parte socioafectiva, entonces es ver el significado de los sentimientos, de las emociones, de los afectos que surgen en la interacción social entre estudiante-docente, entre padres, por ejemplo, entre otros agentes que están dentro de los escenarios educativos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una dimensión crítica, pues aquí el reto es que ellos van a explorar, van a profundizar o van a analizar más el significado desde varios puntos o contextos, social, cultural y político. Entonces aquí ellos se pueden cuestionar en el cómo influye, por ejemplo, las estructuras de poder y las relaciones de clase en la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Hacen una reflexión crítica sobre sus aprendizajes y todas las experiencias que vivieron durante ese proceso, ya sea proceso de práctica docente o en las diferentes experiencias prácticas que nosotros también retamos a los chicos en diferentes cursos pedagógicos. Y ¿cómo trabajo, por ejemplo, estas escrituras? Bueno, sí trabajo la biografía escolar, ¿verdad? Que es como una historia de la vida académica de ellos, pero a veces me gusta trabajarlo en uno que le llamo autoconocimiento. Y verás qué interesante es, y es muy rico hasta para uno que es el formador, porque los pongo a que ellos me digan quiénes son, cómo aprenden desde niños, por ejemplo, desde que ingresan a la primaria, secundaria y llegan a la universidad, ¿verdad? ¿Qué estilo de vida llevan? Porque ahorita también es importante que el formador, ¿verdad? El docente en formación también se cuide, piense también en un estilo de vida saludable, ¿verdad? Emocionalmente también es muy importante. Entonces, las escrituras reflexivas en torno al autoconocimiento son muy interesantes porque uno descubre muchas cosas que a veces no necesariamente en 4 horas, ¿verdad? Que nos vemos semanalmente, lo podemos descubrir. Y a través de estas escrituras reflexivas, ha sido muy rico porque conozco las formas y ritmos de aprendizaje de ellos. Descubren ellos también en este autoconocimiento que posiblemente tienen una condición no diagnosticada, ¿verdad? Y que ahora son más conscientes y que hay estrategias que ellos han venido construyendo a lo largo del camino que al llegar a la universidad les permitieron ir mejorando ese proceso de aprendizaje. Y habrá algunas temáticas más que es ya relacionadas con el acercamiento al aula o a otros contextos, sobre proyectos de extensión, que mucho hago a nivel micro cuando hacemos talleres con diferentes comunidades, ¿verdad? Ya sea de primaria, secundaria. Ahorita estamos trabajando con adulto mayor, por ejemplo, ¿verdad? Todas estas experiencias son muy ricas. Entonces es parte de las escrituras reflexivas. Y aquí, para cerrar, pues les quería mostrar algunos ejemplos de escrituras que hacen los estudiantes. Esta generación fue del 2019, si no me equivoco, ¿verdad? Y es muy interesante porque uno ve, estas son escrituras que estoy mostrando que fue al cierre de práctica docente, o sea, ya demuestran una madurez académica increíble, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, yo hago el análisis de sus escrituras y, por ejemplo, esta estudiante en la dimensión crítica, ella denuncia la pérdida de la formación humanística en el sistema educativo, ¿verdad? Y rescata, por ejemplo, en la parte socioafectiva, esa preocupación que ella tiene porque los estudiantes no le dan valor a las ciencias humanas y sociales, ¿verdad? Y si yo evalúo en la dimensión cognitiva, por ejemplo, ellos destacan que es muy importante dentro de la formación de secundaria porque desarrolla el pensamiento crítico, la creatividad, la expresión oral y escrita, etcétera, ¿verdad?
Entonces, es muy interesante porque al final también uno aprende de estos procesos y de estas escrituras reflexivas. Hay otros estudiantes que se abocan más, por ejemplo, a la dimensión socioafectiva, ¿verdad? Por ejemplo, este estudiante en sus reflexiones nos habla mucho de su disposición emocional que tiene y que ella cree que es muy importante, ¿verdad? Crear, y sí es importante, ¿verdad? Pero dentro de la escritura, ella hace mención de que es muy importante construir un ambiente agradable dentro del aula, ¿verdad? Por ejemplo, esta otra también, esta es muy interesante, me encanta leerla y releerla, porque este estudiante habla de que él empezó a hacer su práctica docente, ¿verdad? Como con mucha confianza, bastante confianza, pero se dio cuenta ya cuando estuvo en la práctica que no solamente era la confianza, que no solamente era tener el conocimiento académico, sino que tenía que también ser capaz de convertirlo en un saber enseñado, que fuera significativo para los chicos. Empieza también a problematizar sobre la rutina del sistema educativo, ¿verdad? Ilustra el proceso de aprendizaje de él como docente en formación, donde él dice que sí, que tenía mucha confianza, pero que después se dio cuenta que tenía que ser creativo, que tener que hacer adaptaciones, ¿verdad? Entonces, es muy interesante y me encanta porque en las escrituras reflexivas yo los reto. Yo les digo que yo quiero ver imágenes, ¿verdad? Y esas imágenes también no solamente es una fotografía, sino que yo espero un dibujo, un poema, y esos son poemas, 3 poemas de estudiantes donde hacen una crítica fuerte al sistema educativo. Otro habla sobre todo su proceso, resume su proceso de práctica docente, pero me encanta porque empieza a vincular, a relacionar con teoría pedagógica, con autores de obras literarias específicas, por ejemplo, ¿verdad? Y hay otros que hacen una reflexión del crecimiento cuando iniciaron su práctica docente y cómo cierran ese proceso de práctica y donde agradecen, digamos, los que estuvimos parte del acompañamiento, sea el docente colaborador o nosotros desde el curso de desafíos de práctica docente. Entonces, en todo este proceso que les comento, pues hay una madurez, ¿verdad? Que se va dando a poco y que ellos empiezan a construir conocimiento pedagógico realmente, ¿verdad? Vienen a aportar también nuevas, no solamente estrategias o instrumentos evaluativos, sino que empiezan a teorizar también. Y parte, digamos, de algunas conclusiones preliminares, ¿verdad? Es que efectivamente la escritura reflexiva es un proceso activo de construcción de conocimiento y que representa una herramienta esencial para la transformación de la práctica docente. Además, estimula muchas habilidades en ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la innovación, la habilidad investigativa, ¿verdad? Porque ellos ya son conscientes que son docentes, investigadores también de su propia práctica, la capacidad de contrastar la teoría con la práctica y no solamente de contrastar, asumir una posición al respecto, ¿verdad? Y finalmente, posicionar también al docente en formación como una persona investigadora de su propia práctica que va a contribuir a la mejora propia y del entorno, y también contribuye a nosotros como formadores, ¿verdad? Porque nos permite hacer una revisión también de nuestras prácticas. Entonces, esto sería parte de mi experiencia de las escrituras reflexivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Silvia García Vargas. Vamos a darle ahora el espacio a la máster Carla Argüello Arias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Em, yo le puse a mi presentación de hoy, le puse como, perdón, no sé qué pasó. Em, voy de nuevo. Ok, ahí creo que se ve, ¿verdad? Como presentación, debería verse. No, todavía no está como modo, ahí Todavía está no. como modo Ahí, presentación. Gracias. perfecto, muchas gracias. Bueno, yo le puse biografía como parte del proyecto Colegios Amigos y el aporte que este proyecto y mi persona hacemos a la práctica o tratamos de hacer a la práctica docente. Bueno, como ya lo había mencionado María Jesús, ¿verdad? Pues no parte de la biografía escolar es, como lo menciona justamente Zárate 2016, es a lo largo de su ejercicio profesional el personal educativo construye y reconstruye saberes y al narrarlos puede tomar distancia para mirar las diferentes perspectivas. Es que justamente una biografía es reflexionar, contar
historias, relatos de todo lo que ocurre en el aula, todo lo que hemos, todo este proceso, todas las experiencias que adquirimos a lo largo de nuestra práctica docente y cómo estas experiencias sirven justamente para crear y construir conocimiento, que vamos a poner en práctica más adelante, como lo hace la profesora Silvia con sus estudiantes. También, bueno, creo que al inicio, cuando empezamos, ¿verdad?, a estudiar, nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de docente quiero ser? Y cuando ya somos docentes, igual deberíamos preguntarnos qué tipo de docente soy. ¿De verdad tengo esa vocación? Eh, Empecé con vocación, como decían parte de la literatura que revisamos, ¿verdad? Empecé con vocación o esa vocación llegó o tenía vocación y más bien la perdí. Es, es reflexionar también acerca de los docentes que impactaron nuestra vida, si ese impacto fue positivo, si fue negativo, si de verdad yo quiero replicar eso que no me gustó, quiero cambiarlo. Todo eso, todo ese análisis que hacemos es parte de nuestra biografía, ¿verdad? Que nosotros mismos como docentes hacemos no tanto tal vez para compartir con nuestros estudiantes, sino para nosotros mismos en nuestra práctica docente. Viene de la mano, pues por supuesto, con la narrativa pedagógica, ¿verdad? Que la narrativa es no solamente es construir o describir algo, perdón, sino que también es interpretarlo, es cuestionarse uno mismo, hacer valoraciones y críticas en este proceso, en este proceso, ¿verdad? ¿Qué de todo esto yo estoy, qué me está quedando, cómo lo manejo, cómo lo cambio? Y bueno, por supuesto, ahora sí, como para narrar, ¿verdad? ¿Qué se necesita para narrar? Porque narrar no es simplemente hablar, hay que seleccionar las situaciones, porque en nuestro día a día ocurren muchísimas cosas. Estoy seguro que todos los docentes aquí sabemos que cada día es completamente diferente al otro. Entonces, se trata de seleccionar situaciones, cuáles son las situaciones que vale la pena destacar, que de verdad marcaron nuestra vida o la de nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque a veces uno dice, wow, de todo lo que dije, esto se les quedó. De todo lo que hicimos hoy, de verdad, esto los marcó. También tiene que haber interés para contar o transmitir, para explicar a los demás. Cuando hay interés es porque eso tocó fibras en mí, ¿verdad? Entonces tiene que haber un interés, no es contar por contar. Y pues obviamente esta narrativa nos permite, como les decía anteriormente, hacer una autorreflexión. ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero repetir? ¿Qué quiero seguir haciendo? Bueno, como les decía, formo parte de este proyecto Colegios Amigos del CIDE desde el 2017, justamente con la profe Milena. Eh, perdón, bueno, este proyecto en realidad ha generado para mí muchísimas oportunidades, ¿verdad? Porque tanto para mí como para los estudiantes. ¿Por qué? Porque yo también fui estudiante, yo también estuve en la universidad y el hecho de tener un espacio para uno poder hacer una práctica docente, que le brinde un espacio para hacer una observación es sumamente valioso, porque todos sabemos que a veces es complicado. Entonces, de verdad que nos honra como colegio brindar este espacio para los estudiantes. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo nos permite innovar y actualizar nuestras estrategias pedagógicas. Todos los estudiantes que llegan a observar o a hacer algún tipo de práctica al colegio vienen frescos, traen nuevas ideas, traen nuevas experiencias, vienen con toda la energía y esto hace justamente que pues copiemos de alguna forma, ¿verdad? Uno como docente, mira qué vacilón esta actividad, voy a repetirla, ¿verdad? Entonces ahí es cuando empezamos a innovar y actualizarnos. También, bueno, parte de este proceso nos brinda recursos didácticos también, porque los estudiantes no solo van y observan, sino que también ellos generan materiales didácticos, recursos didácticos que hacen justamente para los estudiantes. Entonces, en realidad es como ganar, ganar para todas las personas que participamos. También, bueno, que va de la mano de la innovación, es la variación de las dinámicas, ¿verdad? Ya no es la misma profesora que se para frente a los estudiantes y hace actividades, no, van a ser diferentes personas, incluso, bueno, para los que somos de idioma, diferentes acentos, diferentes formas de presentar un mismo tema, ¿verdad? Entonces, esta dinámica es muy rica para nosotros y para los estudiantes de la universidad y, por supuesto, el intercambio de estrategias, ¿verdad? Como docentes y como futuros docentes, siempre uno conversa con los estudiantes y bueno, contame qué vas a hacer. Bueno, voy a hacer esto. O ellos mismos preguntan, bueno, profe, cuénteme cómo hizo eso. ¿Hace cuánto lo está haciendo? ¿Le ha funcionado o no le ha funcionado? Era todo ese intercambio de estrategias que es tan rico dentro de la labor docente.
Para contarles un poco de mi biografía docente, ¿verdad? Primero que todo quisiera empezar hablando de la importancia que tiene para los estudiantes el ingreso oportuno a las aulas. Antes, bueno, hace mucho tiempo no se hacía, ¿verdad? Uno tenía la práctica profesional hasta el final de la carrera. Tal vez y ahí es cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Porque ven compañeros que decían, no, es que fui a la práctica y ya no quiero. Cuando me enfrenté a los estudiantes me di cuenta que no es lo que yo esperaba, es otra cosa y no es lo que yo quiero. Entonces, justamente ingresar a hacer visitas, observaciones, trabajos con los estudiantes dentro de las aulas, en los colegios, en la realidad, es sumamente importante hacerlo desde el inicio como lo están haciendo. Bueno, como les dijo, como les explicó la profe Milena, yo trabajo en el Colegio Humanístico Costarricense, ahí tengo ya 8 años, 8 o 9 años de que estoy trabajando en este lugar. Y bueno, es una población que tiene características muy especiales, en realidad, tiene distintas características. Son estudiantes que tienen un rendimiento académico eh, alto, ¿verdad? Bueno, para entrar al colegio humanístico se necesita hacer una entrevista, se necesita hacer un examen de admisión. Entonces, en realidad son chicos seleccionados que entran con una mentalidad pues bastante diferente, ellos están motivados, ellos nos dicen, ¿por qué quieren, cuando los entrevistamos, por qué quieren entrar al colegio? Bueno, porque quiero retos, porque ya mi colegio ya me aburre, porque ya siento que no estoy haciendo nada, yo quiero algo más. Esto nos hace, bueno, eso es beneficioso para nosotros porque nos permite tener justamente esos estudiantes motivados que quieren, que tienen ganas de, que no siempre pues encontramos así en el sistema educativo, ¿verdad? A pesar de eso, pues obviamente tienen contextos sociales diferentes, hay de todo tipo de contextos sociales, ¿verdad? Y esto hace que sea muy rico porque hay experiencias de estudiantes que solo han vivido aquí en el área metropolitana, hay estudiantes que se vienen desde Upala, desde Limón, que vienen a estudiar Heredia y todo esto, pues en un adolescente lo toca, ¿verdad? Porque es dejar a su familia, dejar su colegio, dejar sus amigos, dejar su pareja si tiene, y venirse para acá, a veces a vivir solo o con otras familias, y pues obviamente eso tiene un peso también que pues de alguna u otra manera puede afectar su proceso, ¿verdad? Desde mi práctica profesional, bueno, he visto la diferencia en los estudiantes antes y después de la pandemia, ¿verdad? Lo que nosotros hacíamos como colegio antes de la pandemia es muy diferente a lo que estamos haciendo ahora, a pesar de que los estudiantes siguen siendo parecidos porque de, el proceso de selección no ha cambiado. Sin embargo, los estudiantes tienen otros perfiles completamente diferentes. Muchas de las actividades que hacíamos antes se cambiaron justamente porque las nuevas generaciones han cambiado. Entonces, eso nos hace que tengamos que estarnos reeducando, pues aprendiendo, innovando, etcétera, ver cómo hago para llegar a esa población que tal vez no venía como antes, no tiene las bases que tiene ahora, ¿verdad? Entonces, todo esto nos permite estar pues reinventándonos. Es un colegio que tiene la particularidad de ser, bueno, mencionado, entonces, y tenemos una población pequeña, por lo que nos permite generar proyectos. Por ejemplo, desde mi área, tenemos proyectos que son muy interesantes para los estudiantes, como el intercambio, como intercambios estudiantiles. Entonces, en realidad se escucha como algo simple, ¿verdad? Pero el peso que tiene para los estudiantes es mucho, la importancia que tiene es muchísima, porque hay estudiantes, como les decía, que vienen de todo tipo de regiones, de todo tipo de contextos, que no se imaginan el poder visitar un país, otro país, ¿verdad? Por supuesto, bueno, cuando lo hemos hecho a Francia, lo hemos hecho a Argentina, lo hemos hecho a México. Entonces, el hecho de poder montarse en un avión, el hecho de poder estar en otro país, eso les cambia completamente la visión de mundo. Y esos son proyectos que se trabajan desde los profesores, ¿verdad? Los proponemos nosotros. Y en realidad ha cambiado muchísimo, esto cambia muchísimo la forma de ver la vida de los estudiantes. Tal vez uno dice, bueno, es que es un viaje, pero no, ¿verdad? Toda la experiencia, todo lo que esto conlleva, el compartir con una familia, el ver otros tipos de vida, el estar inserto en otra cultura, todo esto cambia la visión de nuestros estudiantes, los hace más empáticos, más respetuosos, más responsables incluso, porque para participar en estos proyectos pues tiene que tener cierto compromiso, ¿verdad? Entonces, son experiencias que
a nosotros como institución, a mí como docente, me han permitido ver eh, pues un avance, un cambio en los estudiantes muy positivo en realidad. Son estudiantes que tienen una carga académica alta, tienen muchísimas materias, aparte de la del MEP, tienen la del Centro de Estudios Generales, por lo que, a pesar de que son tan motivados y se pueden proponer tantos proyectos, pues no todo es color de rosa, ¿verdad? También tenemos esa carga académica que hace que los estudiantes a veces no puedan más, ¿verdad? Entonces también uno como docente tiene que medirse, bueno, ¿qué puedo hacer? Como por ejemplo los proyectos, que ahora nos estamos interesando más por proyectos, no tanto pruebas escritas. ¿Qué puedo hacer de proyecto, pero que se haga solo dentro del aula, que toda la actividad se desarrolle en el aula justamente para no generar más carga académica a los estudiantes cuando llegan a la casa? Toda la cuestión de las tareas, eso pues ya no lo hacemos justamente después de la pandemia por la carga que han tenido los estudiantes, que la carga académica no ha variado. Lo que sí ha variado pues es el nivel de tolerancia a la carga que están teniendo los estudiantes, ¿verdad? Entonces, desde mi área también, por ejemplo, desde el área de francés, hay retos, muchísimos retos, ¿verdad? Que tal vez, bueno, la profe Milena, por ser de francés, me entiende claramente que lo que le digo, ¿verdad? Vienen estudiantes de todo tipo de colegios, colegios públicos, colegios privados, y en mi caso de francés hay muchísima diferencia en los idiomas. Entonces, bueno, se empieza con todos parecido, eso hace que una actividad que debería poderse hacer en décimo, por ejemplo, una lectura que se podría hacer en décimo, yo no la puedo hacer porque tengo estudiantes que no saben nada de francés. Entonces está toda esta cuestión de poder ponerlos al día con los contenidos de la materia para poder ir avanzando poco a poco con todos y no dejarlos por fuera, ¿verdad? Porque hay unos que se frustran, no solo en mi materia, sino en general, que se frustran un poco porque los compañeros saben todos estos temas y nosotros no, porque en mi colegio no los vimos y en los colegios de ellos sí. Entonces, tratar con todos estos niveles es complejo, pero es parte del reto, ¿verdad? Y por supuesto, en el colegio humanístico se trabajan solo 2 años, entonces eso hace que el tiempo no sea suficiente. A veces uno quisiera como ver todo, ¿verdad? Uno como docente siempre quiere, bueno, vean qué interesante esto, encontré esto, qué interesante esto, pero no se puede. Entonces hay como que ser muy selectivo en qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las actividades, qué es lo que van a aprender los estudiantes, qué es lo que me interesa que de verdad que ellos interioricen para que estos 2 años se aprovechen de la mejor manera y pues les quede, ¿verdad? Porque son solo 2 años y uno quisiera más. Con todas las actividades extras que tiene el colegio, pues estos 2 años en realidad se pasan como 6 meses, pero es parte de entonces esta biografía mía. Lo que pretende es como mostrarles un poco esa realidad, ¿verdad? Que se vive en una institución, como una institución de secundaria como el Colegio Humanístico, que a pesar de que tiene esta superpoblación, si se puede llamar así, ¿verdad? Que es motivada, que quiere retos, pues también tiene sus situaciones y también pues son situaciones personales, situaciones familiares con las que tenemos que vivir em, en el aula, ¿verdad? Que tal vez a nivel universitario no se nota tanto, porque los estudiantes, en la universidad los estudiantes son más discretos en sus cuestiones personales, son más reservados. Siento que tal vez maneja un poco, algunos manejan mejor sus emociones, entonces no tienen estas crisis que tal vez podrían tener los estudiantes adolescentes, ¿verdad? Pero es parte de, por eso es que a mí me encanta y recibo con muchísimo gusto a los estudiantes practicantes, porque quiero que conozcan esa otra parte, que aunque somos un colegio que está muy cerca de Heredia, está muy cerca de la Universidad Nacional, pues tiene todo tipo de población, no solo tiene población del Valle Central, como le decía anteriormente, ¿verdad? Entonces, es un poco esto. Y bueno, para terminar, encontré esta frase que me encantó, es de Malcolm Fulan, que dice, la educación es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la máster Carla Argüello. Voy a proceder a presentar a nuestro próximo expositor. Ya se pudo integrar. Es el licenciado Jonathan Fernández Morales.
Creo que no sé si pudo encender la cámara, si por ahí está Jonathan. Sí, acá estoy. Ok. El licenciado Fernández Morales es bachiller en la enseñanza del inglés para tercer y cuarto ciclos de la Universidad Nacional. Es licenciado en enseñanza del inglés como lengua extranjera de la Universidad de Costa Rica. Posee más de 10 años de experiencia docente en secundaria en el MEP. Ha impartido cursos de inglés conversacional en el Centro de Estudios de Idiomas Conversacionales, CEIC, en la Universidad Nacional, Campus Omar Dengo. Ha sido miembro del equipo de coordinación del CEIC desde el año 2017 hasta la fecha. Además, el licenciado Fernández Morales ha sido miembro activo del Comité Técnico Asesor perdón, hay un micrófono, creo que ahí se oye. Gracias. Ha sido miembro del equipo coordinador del CEIC, ha sido miembro también activo del Comité Técnico Asesor de los colegios, donde ha laborado coordinando el Comité de Apoyo Educativo en el año 2024 y coordinador académico del Instituto de Enseñanza General Básica María Vargas Rodríguez en los años 2023 y 2024. Actualmente se desempeña como docente de inglés en el Instituto de Enseñanza General Básica María Vargas Rodríguez y como docente de inglés conversacional en el Liceo Tambor de Alajuela. Durante el año 2024 concluyó un diplomado en primaria en la Universidad San Isidro Labrador y concluyó un curso de francés instrumental en la Universidad Nacional. Bueno, con esta referencias de nuestro querido expositor, Jonathan, le cedemos los 15 minutos y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio. Quisiera iniciar con una frase que me dijo una vez un gran amigo. Me decía que qué bonito es poder tener la oportunidad en esta vida de acumular títulos. Puede ser bachiller, licenciado, doctor, pero al final en la cédula no dice absolutamente nada de eso. Solamente en su cédula está su nombre parejito. ¿Qué quiero decir con eso? Lo más importante es ser un buen ser humano, a mi criterio. Y esa es la parte donde yo me caso con esta profesión que tenemos y me caso con la parte de la vocación. No sé, profe, si ahí puedo compartir, yo creo que sí, ¿verdad? Pantalla. Creo Sí, que sí. adelante, Así. está permitido ahí para compartir. Ok, vamos a compartir por acá. Y permítame. Vamos a ponerlo con audio para poder compartir toda la pantalla y listo. Me confirma nada más si se puede ver por acá la presentación. Ujú. Ya casi, ya casi. Ajá, Ya ajá. ahora sí, ya ahora sí. No se le está No se escuchando. le está No, creo escuchando. que se No, pegó creo que se Jonathan. pegó Jonathan. Voy a dejar de compartir y voy a compartir con sin el audio. Vamos a ver si así sí funciona. Ahí y no sé si nuevamente me escuchan. ¿Me escuchan bien ahí? Sí te escuchamos, Uno, ahí se dos, ve. uno, Ajá. dos. Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué es que queremos ser docentes? Todo esto nace de una interrogante que yo me hacía a la hora de preparar el material para este conversatorio y me trae a memoria esta imagen que ustedes ven acá. Ese que está señalado por la flechita amarilla soy yo, cuando estaba en sexto grado. Bastante separado de mi grupo de compañeros, pero no, pues sí me llevaba muy bien con ellos. En ese momento yo quería ser astronauta. Era un sueño, pero pues gigantesco. Pero era difícil tan solo creer en poder lograrlo, no porque no tuviese la capacidad, sino que me tocó una realidad muy distinta a la de otros niños. Esto que ustedes ven acá es una escuela en los Cuadros de Guadalupe. Eh, yo me crié en el Matadero y de todos estos compañeros que ustedes ven acá,
hay una gran parte que están muertos, ya porque sí, cometieron y tomaron decisiones complejas. Otros son grandes profesionales en este momento en la vida. Y creo que por acá venía ya la parte del por qué la elección de mi biografía, llamémoslo así, docente. ¿Por qué? Porque desde este momento ya yo era un empresario en la escuela. Ya yo empezaba a darles clases a toda la fila de los que están atrás, de compañeros, llegaban, me daban 400, que 500 colones por explicarles y yo decía, pero ¿por qué tengo que estar yo explicando? Sí, yo entiendo para mí, pero ¿y por qué me toca a mí hacer esto? Y ahí la vida pues, me estaba llevando hacia donde quería llevarme, cosa de lo que nunca me voy a arrepentir. ¿Y qué fue lo que hice posteriormente? Desarrollarme un área en específica, que es en la parte de la enseñanza del inglés. Pero desde acá nace la vocación, desde acá, desde la toma de decisiones, desde el saber que pues estos compañeros y esta generación veíamos la educación de una manera distinta. Realmente nos apegábamos a un respeto total hacia el docente. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces esto me trae pues grandes recuerdos. Entonces volviendo a la imagen anterior, voy a exponer acá a la profe Janina. Espero que no se enoje conmigo, pero recuerdo muy bien que nosotros, cuando hablo de nosotros, es de la generación de compañeros que llegamos al CIDE, llegamos como unos 20, tal vez. Y fue una de las primeras preguntas que Janina nos hizo. ¿Por qué ustedes quieren ser docentes? En ese módulo, porque ella no nos dio un semestre, sino que nos iba dando módulos, en ese módulo Janina hizo una limpia de tal vez unos 12 que no tenían la madera para ser docentes. Y lo hizo de mala manera, ¿no? Para nada. Les fue mostrando paso a paso que esto es una carrera que es sumamente sacrificada. Y en serio, terminaron saliéndose de la carrera. Y no por Janina, sino porque ellos mismos veían que no tenían esa capacidad y esa habilidad para poder, y la vocación, ¿verdad? Para poder ser docentes. Entonces, ¿era necesario esto? Sí, sí era necesario. ¿Por qué? Porque al final, cuando pasamos, los que pasamos por la zaranda, ¿verdad? Eh, entramos los mejores. Entramos los que nos queríamos comer el mundo, los que queríamos cambiar la historia, los que éramos de un diplomado y fuimos y nos agarramos con la rectora para que nos abriera la enseñanza y que después de ahí volamos y una generación increíble de docentes que hoy por hoy seguimos trabajando, graduados de la Universidad Nacional y que de verdad pues queríamos marcar la diferencia. ¿Cómo la marcamos? Bueno, el videito no se los voy a poder poner porque no se comparte el audio, pero cuenta un poquito acerca de mi historia de vida, que igual ahorita lo voy a mencionar. ¿Cómo marcamos nosotros la vida? Del mismo colegio donde ustedes ahora vieron que yo estaba como niño de sexto, escuela y colegio, ahí mismo llegué yo también años después como docente de inglés. Esta generación de chicos fue la generación que yo logré sacar en ese colegio. Estos chicos todavía están vivos. Ninguno de estos está muerto, ninguno de estos ha desertado de alcanzar sus metas, de salir adelante, de querer comerse el mundo. Incluso esta chica que está por acá con la flecha en amarillo fue estudiante de alguno de ustedes ahí en el CIDE. Ella tiene una historia de vida increíble, Emily García Navarro. El hermano fue compañero mío en el kinder y a él lo mataron ya siendo un mayor de edad. Eh, y yo a ella la llevé a la Universidad Nacional y le mostré qué era la universidad, le abrí el horizontes, llamémoslo así, y hoy por hoy es una excelente profesional, es ya a punto de licenciada, y yo me siento orgulloso de esta generación por lo mismo, porque logré demostrarles a ellos que con temple, con compromiso, con esfuerzo, ellos podían lograr grandes cosas. Y esto es lo que pasa a través de estas vivencias que tenemos los docentes. También recuerdo, y parte de lo que me mencionaba la máster María y con la profe Janina también, ¿verdad? La doctora Janina, es acerca de comentar acerca de las experiencias que hemos tenido. Recuerdo que en la práctica docente que yo tuve, Janina me fue a supervisar al IPEC de Barba.
yo llevé una clase magistral, bueno, magistral sí, pero con actividades pues increíbles. La clase estuvo buenísima, los chicos se divirtieron, habían risas por todo lado. Terminó la clase, me acerqué donde el docente que me estaba facilitando la práctica y con la profe. Yo estaba, pero extasiado de la alegría de ver cómo habían participado ese día los chicos. Janina volvió a ver a Paul, ¿verdad? El profe, y le dice, qué vacilón, ¿verdad? No se dio cuenta el muchacho. Yo me quedé viendo así como de qué están hablando. Dice, sí, no, jamás no se dio cuenta que las dos estudiantes que tenía al frente de esa clase ese día estaban borrachiticas. El que menos se dio cuenta fui yo. Yo estaba tan emocionado de la clase y ellos notaron que ellas estaban borrachas y por eso es que hablaban en inglés fluiditico. Y es esa parte de la experiencia docente, el colmillo, el identificar esas necesidades de los estudiantes, el ver cómo ellos, ¿verdad? Pues interactúan en la clase, todo eso, todas esas experiencias son los insumos que lo marcan a uno para poder ir adaptándose a ese perfil docente que es lo que buscamos que tengan ahora los docentes. Sabemos que ya el docente de antes ya no va a volver, el docente que era totalmente pues como la voz de Dios en la tierra, pero sí tenemos que ir buscando un perfil ya distinto, un perfil de docente que no solamente sepa enseñar, sino que sepa cómo enseñar, que es lo más importante, que eso trasciende a simplemente transferir conocimientos, tiene que ser un facilitador de los conocimientos, tiene que saber adaptarse a las nuevas normalidades y a las nuevas realidades, que no le tenga miedo a la tecnología, ni el miedo a que ahora todo lo hacen con ChatGPT, el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra, dicen por ahí, pero es la verdad. Así es como tenemos que ser docentes que podamos llevar a nuestros estudiantes a trascender, a poder pues lograr más. Y esto hablo de estudiantes también, de los estudiantes que aspiran a ser en algún momento docentes. Tenemos que tener esa flexibilidad, explicarles cómo es ser docente, no solamente con experiencias pasadas, sino con nuevas formas, ¿verdad? Y una de las frases que me llamó muchísimo la atención del documento que nos compartieron para poder preparar este conversatorio es esta. Uno puede aprender distintas corrientes pedagógicas, asumir incluso posturas dentro de las discusiones que existan en el campo del pensamiento didáctico, pero a la hora de enfrentar situaciones prácticas concretas en el aula, sale lo que el cuerpo aprendió. ¿Qué sale de Jonathan cuando estoy al frente de un grupo? Sale lo que me marcó a mí la vida. Salen esas enseñanzas de una Janina, salen las enseñanzas de una Magda, de un Miguel de matemática, que yo me caía mal, pero un excelente docente. Todo eso es lo que sale, lo que el cuerpo aprendió, el cómo me formaron, el cómo me tenían que decir la verdad y yo aguantaba, y el cómo uno soportó y le tocó, porque al final eso es en la vida, es así, a uno le toca, uno tiene que asumir, no es justificarse, es asumir, es aprender y es crecer. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuál es el perfil docente que busca el gobierno central de Costa Rica? Llamémoslo así, porque todos aspiramos en algún momento a trabajar en el Ministerio de Educación Pública. Yo ya tengo pues bastantes años trabajar en el MEP. Y recientemente en estos días salió a la luz un documento que habla acerca de una eventual prueba de idoneidad para los docentes. Esto es un grandísimo reto para ustedes como educadores de docentes en las universidades públicas de Costa Rica y para nosotros también, que somos los que estamos en el preámbulo, los que formamos los adolescentes que eventualmente en algún momento pueden llegar a querer apasionarse de la educación. Entonces, ¿cuál es el perfil docente que busca el gobierno o que busca que se tenga en Costa Rica? Es un docente que tenga 4 áreas muy claras: el saber, el hacer, el ser y el convivir. El saber cómo, por medio de saberes pedagógicos, un docente que sea capaz de conocer el currículum. Hay tantísimas personas en este sistema que desconocen el currículum, no lo leen. Como decía por ahí la ministra, compran el planeamiento y simplemente llevan a cabo las actividades, pero no saben lo que están enseñando. No hay nada más triste que eso, que usted no se pueda apasionar, que usted no se pueda apropiar de lo que le están diciendo que usted enseñe. Para mí enseñar inglés es increíble porque trasciende a más que una lengua. Se ve economía, se ve naturaleza, se ve deporte, se ve
es un sinfín. Usted al final termina enseñando un montón de subtemas que ni uno se imaginaba. Y del plan de estudio. Hacer cómo, por medio de diseño de estrategias de mediación pedagógica, necesitamos formar docentes que puedan diseñar estrategias, nuevas estrategias, no solamente quedarse con la típica clase magistral, sino que realmente pueda moverse en esa línea. Y muy importante, que el aprendizaje de aula sea significativo y sistémico. Si no es significativo, el estudiante no le va a poner atención. Tiene que ser significativo, tiene que trascender, tiene que el estudiante decir, esto no lo puedo encontrar en ChatGPT, lo que este profe me está enseñando, no lo puedo encontrar en un video o en un TikToker o en algún influencer que hable acerca de esto. Y además de esto, tiene que ir acompañado de la parte del andamiaje, que para mí esa es una palabra sumamente importante. Yo no le puedo pedir a mis estudiantes hagan si no les doy primero un modelo de lo que quiero que ellos logren. El ser, ¿cómo lo logramos como docentes? Por medio de un compromiso con el estudiante. Nos toca casarnos con los problemas de ellos, nos toca casarnos con las situaciones, con los protocolos. Muchas veces yo he tenido que estar en una clase y pararla e ir, pedirle a un estudiante que salga y decirle, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te veo con esa cara? ¿Por qué? Porque el estudiante es el centro de la educación. Si uno está mal, todo el cuerpo está mal, ya los demás están ahí como indispuestos, entonces a veces toca cuidar esa integridad del estudiante, demostrar el profesionalismo, que ellos nos vean a nosotros siempre firmes también. A veces hay que ceder un poco y a veces es sí ser sumamente profesionales y cumplirles lo que les decimos. Y les decimos, te tengo que penalizar por esto, pues hacerlo, para que ellos nos midan y vean que realmente somos eh, figuras, ¿verdad? A seguir o modelos a seguir. Y en la parte del convivir, cómo es o qué es lo que busca, que seamos docentes que gestionemos espacios de convivencia seguros, que el estudiante se sienta seguro en ese lugar donde está, que no quiera decir es que prefiero o estaría mejor en mi casa, y que podamos además de eso promover las competencias sociales y afectivas, que seamos capaces de expandirle ese, esa vergüenza, eh, esa pandemia, llamémoslo así, que muchos de los chicos quedaron tan tocados con su imagen, con no querer exponer, con no querer hablar, con no querer exponerse en público, por medio de estas competencias, llamémosle habilidades blandas, como se le llama hoy día también, bueno, que siempre se ha conocido así también, es lo que debemos hacer, que los estudiantes sean un individuo integral total y que de esa manera pues puedan llevar a cabo su eh, pues vida escolar de la mejor manera y así pues nosotros seguirnos nutriendo como docentes. Entonces, esta es un poquito de mi experiencia. Sé que tal vez es un poco distinta a la que compartieron las compañeras anteriormente, pero espero que haya sido muy enriquecedora y que lo hayamos podido, pues, ¿verdad? También disfrutar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jonathan y a los cuatro expositores que tuvimos la tarde de hoy. Voy a tratar de hacer un resumen porque de verdad que las ideas fueron espectaculares y voy a retomar la última idea de Jonathan. Precisamente las biografías escolar son distintas, todas son diversas. Esa es la naturaleza de tener esa biografía escolar. Cuando nos compartió la compañera María Jesús empieza y nos brinda un concepto de biografía escolar, el cual lo asemeja a la metáfora de un recorrido de aventuras donde en ese recorrido de aventuras vamos llenando como una valija de herramientas, ¿verdad? Vamos caminando y a lo largo de ese camino van apareciendo herramientas que vamos a aplicar dependiendo de los escenarios. María Jesús nos hacía esa metáfora de que hay escenarios lluviosos, habrá escenarios soleados, habrá escenarios tristes o de angustias, pero el que va llevando ese tour o ese camino y recorrido, pues es el docente, ¿verdad? Cargadito con sus herramientas para aplicarlas en el momento más adecuado. Nos motiva a que la biografía escolar es un ejercicio de reflexión, que hay que releerla y que hay incluso que transformarla en beneficio de nuestra formación docente. Nos hablaba también la compañera María Jesús que las decisiones que tomamos como docentes son decisiones que vienen permeadas por saberes y por experiencias previas. Y nos hace la reflexión también de la cita textual que el compañero Jonathan compartió, en el que al final sale lo que el cuerpo aprendió.
¿verdad? En un momento de máxima exigencia, ¿verdad? Probablemente pues actuamos más por instinto en ese momento que por la teoría que se nos venga a la mente en esa situación. Ahí termina la presentación de la compañera María Jesús. Seguidamente, la doctora Silvia García nos enseña otra arista de lo que es esta biografía escolar desde las escrituras reflexivas, el cual motiva como un ejercicio de proceso metacognitivo para que los estudiantes desarrollen su capacidad de lectura crítica, también desarrollen una narración reflexiva y que logren articular esta teoría con la práctica, que ese viene a ser como decir el clímax en este proceso donde ellos logran darse cuenta de lo que dice la teoría, qué me sirve, cómo lo aplico en la práctica, o si efectivamente no hay esa relación entre teoría y práctica. Pero termina con un proceso de autorreflexión y autoevaluación generando un conocimiento pedagógico, incluso hasta nuevo para ellos, ¿verdad? Y generando ese conocimiento pedagógico en diálogo y en conversación con sus pares a través de las diferentes instancias y momentos en que los estudiantes logran o el estudiantado logra aproximarse a las instituciones. Algo muy importante que menciona la compañera García es ese contacto de los estudiantes en los diferentes momentos de su carrera hacia las instituciones educativas y desde diferentes escenarios donde ellos pueden ser de momento observadores, de momento ya pueden intervenir creando actividades o de momento se encargan de dar la clase completa. Ese autoconocimiento es el que les permite, a través de ejemplos que desarrollan en su escritura reflexiva, ilustrar ese proceso activo de construcción de conocimiento, resolución de problemas y de ver sobre todo a la persona docente como una persona investigadora y transformadora. Seguidamente, la máster Carla Argüello nos hace un aporte muy particular de la biografía escolar, porque nos invita a que reflexionemos, como ella lo ve, desde el diario quehacer del aula. Ella nos hace una introducción, ¿verdad?, de lo que pasa en un colegio humanístico, que es pues tan distinto en su contexto y tan diverso, donde se aplican las diferentes estrategias y metodologías de acuerdo a las necesidades de la población. Nos invita a reflexionar sobre qué tipo de docente somos y quién quiero ser como docente. Además, que debemos interpretar las situaciones vividas a la luz del contexto y del tiempo preciso. Manifiesta la máster Carla que hay, lo importante es de encontrar o intercambiar nuestras historias de biografía escolar para construir un proceso de innovación y actualización. También algo muy importante que nos indica es que debemos adaptar y cambiar nuestras estrategias metodológicas y didácticas a las necesidades de las nuevas generaciones, que es algo que ella vino detectando en su población. Lo que funcionaba antes, ahora con estos chicos que están en el humanístico, ya no funciona. Y quiero recalcar la idea donde ella menciona que tal vez no es la carga académica lo que ha implicado que las generaciones estudiantiles cambien, sino el nivel de tolerancia hacia esa carga académica, que esto es un detalle muy importante que debemos considerar como nosotros como docentes. Sugiere que debemos propiciar espacios para el intercambio y para la adaptación de actividades metodológicas. Esto genera un impacto positivo en el estudiantado y su rendimiento y percepción hacia la escuela. Y por último, el licenciado Jonathan nos cuestiona qué es ser querer un docente, qué significa ser querer un docente. Él menciona y da un ejemplo de vida que desde que estaba pequeñito lo empieza a marcar su biografía escolar. Desde pequeñito ya él se veía inmerso en tutoría, se veía inmerso en un espacio académico. Entonces, esto quiere decir que desde que estamos en kinder o entramos a un proceso pedagógico integral y sistematizado, ya empezamos a arrastrar y somos premiados por la biografía escolar de quienes fueron nuestros docentes en esos momentos y venimos a repetir o a modificar aquello que aprendimos en ese momento. Después de exponerme como una zarandeadora de estudiantes, pero no es cierto, el compañero Jonathan nos motiva a construir nuestra propia historia de vida escolar. Nos motiva a que aquello que aprendamos
nos debe marcar y debemos no solo marcarnos a nosotros, sino que debemos construir y llevar a los demás hacia lo que ellos quieren conseguir, que nuestra propia historia escolar va a influir en los demás, pues que influya de manera positiva en la consecución de los objetivos personales y profesionales. Finalmente, el licenciado Fernández nos habla de los perfiles de contratación, de los perfiles docentes que el ministerio pide para la persona que es docente. En cuanto a los saberes, en el saber ser, saber hacer, saber convivir y el saber saber, que esto viene a ser un reto para las universidades que forman docentes. Y por último, nos hace una exhortación hacia reflexionar sobre el aprendizaje significativo y el andamiaje, y que debe existir un compromiso por parte del docente para la creación de espacios de convivencia segura donde el ser se desarrolle de manera integral. Bueno, yo creo que pasé la prueba. Creo que estamos muy motivados con las exposiciones que tenemos de nuestros expertos hoy, invitados en biografía escolar y experiencias docentes. Vamos a abrir ahora un espacio, más o menos unos 10 minutos, por si hay algún comentario, pueden incluso escribirlos en el chat o si hay alguna pregunta. Entonces vamos a brindar ese espacio por si alguno necesita o quisiera hacer algún comentario. Yani, yo tal vez, bueno, primero me disculpo por haber entrado tarde, fíjense que estaba en otra reunión y creí que me iba a dar chance de poder entrar a tiempo, pero bueno, me tocaron los dos últimos, a otros los dos primeros, entonces las dos personas últimas. Bueno, primero felicitarlas por este esfuerzo. Vieran qué interesante porque escuchando hablar tanto a la Master Carla y al Master Jonathan, de alguna manera llevan el sello UNA. Eh, y eso para mí es importantísimo porque en medio de todo lo que hablamos y la crisis educacional que tenemos, ustedes siembran una esperanza, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo de estar escuchando, de estar leyendo. Créanme que es muy preocupante para los que trabajamos en la U pues puña, estar oyendo un ataque, una ocurrencia, otra ocurrencia, una mala crianza. Sí tengo la ruta, pero no me dio la gana, la ruta educativa, pero no me dio la gana compartirla, de una persona que tiene un currículum que yo decía, qué maravilla, qué bueno, sabe trabajar por proyectos, es robusto para el término de la educación. Y al final de cuentas son desilusiones, cuando desde Freire hemos entendido que la educación es esperanza, pero pareciera que se quedó ahí escrito, pero hoy ustedes me regalan semillas de esperanza desde su vivencia. Y eso me hace comprometerme todavía más en el ratito o mucho que me queda en AU, poco o mucho, porque vale la pena ser pedagogo. Es que entiéndame que hoy en día usted escucha a la gente decir, ¿para qué estudiar pedagogía? ¿Quién se va a aguantar a esos papás de ahora, a esos muchachos de ahora? La juventud problemática, metida en drogas, la juventud irrespetuosa, que le gusta todo fácil. A ver, desde que yo era joven siempre hablaban feo de la juventud, ¿verdad? Los grandes. Éramos, y creo que la juventud es eso, es gente que reta, es gente que quiere algo, decían ahora el aprendizaje significativo, ¿verdad? Qué importante es que la docencia entienda el aprendizaje significativo desde la teoría, porque de lo contrario se trabaja con algo que es significativo para mí, pero no para la persona estudiante. ¿Cómo se construye conocimiento desde el aprendizaje significativo? Decía Jonathan ahora del andamiaje, oiga, me trajo otra vez a Vygotsky, yo decía, qué maravilla que alguien esté trabajando con esa parte de andamiaje vigosquiana. Es interesante, es necesario, es pertinente. Cuando yo les digo todo esto, ciertamente la juventud de ahora, pobrecitos, yo digo que ser joven hoy en día debe ser terrible porque tienen tentaciones 24/7 y en la puerta de la casa. Y cuando uno es joven, pucha, hasta es torpe porque los huesos están creciendo, no sabiendo para dónde agarrar. Iba a tirar la bola y me pegué la ventana, me iba a maquillar y quebré el lápiz de maquillaje, ¿verdad? Este tipo de cosas ocurren.
Pero cuando yo los escucho a ustedes hablar, hay esperanza de que alguien entienda a estos muchachos, hay esperanza de que estos muchachos sepan que si en la casa las cosas no andan bien, tienen un profesor, tienen una profesora que les da la mano, que los escucha. Yo quizás no me casaría con sus problemas, porque es suficientes con los que uno tiene en la casa, pero te entendí el mensaje, es no ser indiferente a lo que ellos viven. Y ciertamente eso nos pasa en la universidad, aunque ustedes no los crean, ¿verdad? Esa brecha educativa que está siendo propiciada desde hace 8 años para atrás, y quizás no sé si un poquito más, pero bueno, más radicalmente de 8 años para acá, hace que nosotros recibamos estudiantes inmaduros, con falta de bases a nivel de conocimiento, muchachos con una problemática terrible, ni para qué les digo después de pandemia en términos económicos. Nos ha tocado a la docencia universitaria volver a nuestras raíces cuando trabajamos con la secundaria. Hay que volver a prepararlos desde el conocimiento, desde la parte emocional, desde los hábitos, aunque ustedes no los crean, desde los hábitos, ni para qué decirle los valores, pero es que además a nosotros se nos parte el alma cuando un muchacho que viene de San Vito y que está en residencia nos dice que ya se gastó la plata que le dieron de la U porque tenía que comprar no sé qué y no tiene para comer, ¿verdad? Chiquillos que tampoco saben administrar el dinero, porque no lo habían tenido. De ahí, corramos a ver si alguien, nos traemos un atuncito de la casa, alguien regala un aceite, bla, bla, para que el chiquillo termine. Y coger a ese chiquillo, a esa chiquilla, si le vea, papito, ¿cuánto recibe usted? Venga. Ya no hay tantas fotocopias, ya ahora estamos digital, pero bueno, ahora no se le va la plata en fotocopias, pero sí en pagar datos, ¿verdad? Entonces, es una situación que me identifico con ustedes. Y le digo a Dios cada vez que si me muero y vuelvo a nacer, vuelvo a estudiar pedagogía. Es la parte más hermosa que me hace levantarme todos los días para saber que hay algo diferente siempre. Que me hace ponerme un collar diferente, porque ya las chiquillas aquellas de los martes les mata el collar que me encaramo, o el otro, o que le preguntan, profe, qué buen labial anda, oiga, ¿cuál se puso? Y uno tiene otra cosa. Todos los días en educación son diferentes y eso es una maravilla. ¿Es cansado ser educador? Claro, por supuesto, pero yo no me imagino siendo médico y haciendo guardia, digamos. Yo prefiero hacer las guardias en el mismo momento de atender a los chiquillos ahí, en ese tú a tú. Y quiero decirles que cómo les agradezco que nos regalaran esa semilla de esperanza, porque eso hace que nos anima a que sigamos poniéndole, a que sigamos haciendo, porque sí se puede. Y justamente el último reducto de cambio es el aula, y es ahí donde nos debemos. Así que, bueno, a las compañeras agradecerles este espacio, pero a estas dos personas que acabo de escuchar, no escuché a María Jesús, no escuché a Silvia, qué pena, pero bueno, ya que los escucho a ustedes, quiero decirles que desde su trinchera, cómo les agradezco, porque me regalan hoy una linda cena y una esperanza para seguir echando para adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rita. Excelente. Tengo a Maureen con la manita levantada. Adelante, Maureen. Gracias, buenas tardes. Y muchas gracias a las personas que organizaron la actividad y obviamente también a las personas que nos expusieron sus ideas, sus pensamientos, sus sentir. Eh, Al escucharles, ¿verdad? Uno empieza también a recordar situaciones similares que uno pudo haber vivido, ¿verdad? Y que todas esas situaciones los han llevado a uno a donde está, de una u otra forma. Y también cómo valoro como ese amor, ¿verdad? Que tenemos por la docencia, por ser docente. Se les escucha, ¿verdad? Y se les siente esa emoción. Y eso es lo que necesitamos, docentes comprometidos, personas humanistas, personas cercanas a los estudiantes, que también han cambiado las circunstancias, pero igual siguen siendo personas y las necesidades tal vez son las que han ido variando, pero la atender y escuchar al estudiantado es siempre fundamental. El dar lo mejor de sí, aunque tal vez estemos ahí con alguna situación personal o hasta familiar, ¿verdad? Y estamos dando todo en el aula para que otras personas aprendan y recorran el camino que tal vez nosotros ya hemos logrado avanzar un poquito más, ¿verdad? Pero darles esa oportunidad. Y quería preguntarle a los dos compañeros, a Carla y a Jonathan, que son los que actualmente están, digamos, laborando en las instituciones educativas en secundaria, que yo he escuchado a veces esta frase, bueno, creo que todos,
Toda escoba nueva barre bien, cuando uno llega nuevo a un Sí. colegio, a una institución, a una escuela, ¿verdad? Bueno, es que ahora hace de todo porque está empezando, espérese un par de añitos, ¿verdad? Bueno, un año nomás. Le dicen, ahora, entonces son esas frases que a veces los mismos docentes desacreditan la labor que otros hacen, ¿verdad? O también le dicen, bueno, ahorita lo absorbe el sistema, no se preocupe, ¿para qué corre tanto? Si igual nos van a pagar a todos, haga usted actividades creativas o magistrales a punta de fotocopia, o sea, el salario le va a llegar igual, ¿para qué se mata? Eh, no, yo el fin de semana me voy a mis paseos, a mis cosas, ¿cómo voy a estar yo revisando, planeando, ¿verdad? Entonces, tenemos como las dos versiones, ¿verdad? De los docentes comprometidos o los que no. Pues quería preguntarles a ellos cómo han hecho también, y me imagino que esto queda grabado, no sé, para otras personas, cómo han hecho para que ese sistema, ¿verdad? No los absorba y que eso más bien les motive a otros que se están formando como docentes o que ya son docentes a marcar esa diferencia, no dejarse absorber, que puede ser fácil, pero ¿cómo han hecho ustedes para que eso no suceda y que a la vez hagan esas recomendaciones para los demás? Muchas gracias. Muchas gracias, Maureen. Desafortunadamente, Jonathan tuvo que retirarse, es que tiene dos chicas pequeñitas y parece que algo pasó, porque nos puso ahí que debía retirarse. Entonces, le cedemos la palabra a Carla. Adelante, Carla. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que viene pues de la vocación. Yo creo que cuando uno sabe o uno comprende que ser docente es una gran responsabilidad porque usted puede marcar la vida de las personas, usted sabe que no es un juego, o sea, que lo que usted tiene frente a usted son seres humanos que están, que tienen emociones, que tienen sentimientos y que usted puede permear a esas personas de todo eso que usted tiene, ¿verdad? Entonces, sí, porque em, cuando uno está ahí, que uno a veces se enoja, claro, a veces, sobre todo con adolescentes, ¿verdad? Uno es tratando de explicar y no dejan de hablar o llegan todos tarde, tienen mil excusas, ¿verdad? Pero cuando usted entiende que cada una de esas personitas tiene una historia de vida, que cada una de esas personas tiene sentimientos, que tiene diferentes situaciones, uno, uno comprende que de verdad, como le digo, ser docente es una responsabilidad y que tal vez otro podría decir, bueno, la verdad es que todo se puede aprender en línea, ¿verdad? Pero como decía el compañero, ¿cómo hacer para que ese aprendizaje, para que esa materia, digamos, por decirlo así, que usted está impartiendo, cómo hacer para que eso de verdad llegue a sus estudiantes que se interesen, que sea un aprendizaje significativo, que de verdad ellos digan, no, es que no es lo mismo sin el profesor, ¿verdad? Entonces, eso es como es, eso es imprescindible, digamos, que usted como docente, usted se diga, bueno, yo voy a hacer que mis estudiantes se sientan de verdad bien, que ellos quieran venir a mis clases, que no vengan porque están obligados, que vengan porque quieren, que vengan porque se motivan. Uno se siente también, yo a veces les digo a los chiquillos, chicos, ustedes no saben lo que significa para uno como docente un comentario bonito, porque obviamente uno entiende, ¿verdad? Que ellos son la razón de ser, pero hay por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo tienen una orientadora, tienen una psicopedagoga. Cuando ellos tienen alguna situación difícil, ellos van, hablan, se desahogan. Y yo les decía, a veces uno como profesional no tiene esos espacios, ¿verdad? Entonces, y uno también es ser humano, uno no puede dejar las cosas, como decía la profesora María Jesús, todas las emociones afuera en el aula y cuando se va para su casa recogerlas y llevárselas. No, pero uno también, cuando uno llega al aula, le dice, profe, es que vieras que hoy vine solo por su clase. Eso, bueno, para mí es como si me pagaran no sé cuánto dinero. Cuando uno le dicen, profe, es que de verdad que aquí yo me desestreso. Veníamos de otra materia y aquí me desestreso. Eso para mí es la razón de ser, ¿verdad? Porque eh, di, la verdad es que ahora todo está en internet, todo lo hay en la inteligencia artificial, pero el trato, el amor, porque para ser profesor hay que tener amor, el trato, el amor, la empatía, eso no lo da la inteligencia artificial. Y eso es lo que yo trato de dar a mis alumnos, porque sí, el francés, pero ¿qué hay más allá del francés, verdad? Es toda la cultura, es todo comprender a las otras personas. Cuando estamos en clase, que si un compañero se equivocó, todos estamos aprendiendo, todos cometemos errores. Toda esa parte es lo que de verdad a uno le motiva. Y yo siento que tengo, bueno, más o menos 9 años, porque los cumplo ahora a final, 9 años de estar trabajando.
en secundaria, porque ya había trabajado en otros lados, pero en este colegio 9 años. Y yo digo, yo me siento como si estuviera en mi primer día, porque todos los grupos son diferentes, todos los años uno trabaja más de la cuenta. Yo creo que todos como profesores sabemos que trabajamos más de la cuenta porque ya tengo esta clase preparada, pero encontré algo mejor y sé que les va a gustar más, entonces cambio el tema. Esa es la emoción. A mí de verdad me emociona ser docente y espero de verdad que con el pasar de los años siga manteniendo esta emoción, pero eso depende también de mí, ¿verdad? Porque si me dejo llevar por los estudiantes que no están motivados, pues ahí ya se cae todo. Entonces yo creo que aunque sea un estudiante que uno pueda tocar, ya usted cumplió como profesora. Muchísimas gracias, Carla. Voy a leer un comentario que hay aquí en el chat y le doy la palabra luego a Alba y con Alba cerraríamos el proceso. Bueno, es interesantísimo seguir conversando, pero tenemos que regresar a la vida real. Tengo un comentario aquí de Juan. La pedagogía es ante todo una reflexión crítica de nuestras prácticas educativas y con la intención de formar integralmente al ser humano, no solamente, no solo técnicamente, sino especialmente en lo espiritual, lo ético, lo político y lo estético. Es un proceso reflexivo, debe ser corporal, ay, ya no, Juan, qué difícil, no sé, dialógico o comunitario. Ese proceso nos espiritualiza y nos hace irreemplazables como docente. Interrelacional, ya lo pude decir. Le voy a dar la palabra a Alba. Gracias. Es para Silvia. En la parte de la parte reflexiva que usted dijo, ¿usted cómo se los pide? ¿Escrito en computadora o escrito a Mm, mano? Es que a mí me pasa que yo los pongo a que lo hagan a mano, ¿verdad? Pero es un caso. Algunos lo hacen, otros no. Desde la neurociencia se dice que enciende focos, ¿verdad? En el cerebro. Entonces, a veces cuesta bastante que algunos, bueno, ahí veo a Ligia que está fuerte la risa porque ya sabe. Entonces, cuesta bastante. Entonces, la pregunta mía es esa, ¿cómo se los pide usted? Bueno, yo se los pido de las dos formas. Al inicio, en los primeros años, lo trabajábamos a mano, pero precisamente a veces los chicos, ¿verdad? Los estudiantes les da perecilla ya escribir. Entonces, ahora trabajamos más digital, ¿verdad? Solamente que yo empiezo con una escritura más libre, no tan estructurada, porque la idea es que ellos plasmen sus sentimientos, sus emociones, y, ¿verdad? Y también ya los puntos de vista, cuando ya empiezan un poco más a teorizar o a contrastar la teoría con la práctica, ¿verdad? Pero sí, eso es un gran dilema ahora, ¿verdad? Porque las nuevas formas de leer y escribir son tan diferentes, ¿verdad? Y ahora la tecnología nos atrapó, ¿verdad? No podemos dejarla de lado, pero en estos procesos sí sería muy importante esa conexión, ¿verdad? De la mano, ¿verdad? Y empezar a escribir a mano, porque sí hay conexiones ahí del cerebro que son importantes, ¿verdad? Pero sí, yo lo dejo libre, ¿verdad? Si hay alguno que quiera trabajarlo, porque hay estudiantes en enseñanza de español que les gusta escribir o les gusta dibujar. Entonces, como hay apertura en la escritura de que puedan usar también no solo la palabra escrita, sino que usen imágenes, dibujos, ¿verdad? O poemas. Entonces hay algunos que sí hacen una mezcla de las dos, ¿verdad? A veces hacen dibujos o caricaturas o construyen una historia, ¿verdad? Porque hay algunos que son muy buenos dibujando. Entonces, pero sí, ya en los últimos tiempos ha sido más digital. Muchas gracias. Y cerramos con un último comentario en el chat por Amanda. Muchas gracias por este espacio, por compartir con tanta honestidad y pasión sobre sus experiencias docentes, por la apertura con nuestros estudiantes practicantes, por creer y defender la educación. Muchas gracias a la compañera Silvia García por compartir su sistematización, muy interesante y necesaria para sacudir los corazones de los futuros docentes. Les agradezco mucho a Yanina Mile y María Jesús, porque esto es de parte del proyecto Colegios Amigos por organizar el conversatorio. Le cedo la palabra a Milena, que nos va a presentar los certificados de los invitados de hoy. Mm, muy bien. Se está viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora sí, ok. Bueno, no, como lo acabas de decir y bien lo dijo Amanda, de parte del proyecto, una em,
educación, una experiencia educativa Una en experiencia colegios educativa. amigos, queremos agradecerle profundamente a las compañeras y el compañero quienes expusieron el día de hoy, quienes compartieron su tiempo y tuvieron la bondad también de compartir su saber, su sentir, sus experiencias. Entonces, bueno, le damos un certificado a Carla Argüello Arias de parte de la Universidad Nacional, Centro de Investigación y Docencia en Educación, División de Educología, por haber impartido el conversatorio Biografía Escolar, su influencia en nuestra práctica docente, en el marco del proyecto Una experiencia educativa en colegios amigos, en el campus Omar Dengo, Universidad Nacional, dado en Heredia, el jueves 5 de junio del 2022 perdón, 2025, y extendido por nuestra directora de la División de Educología, María Jesús Zárate Montero. De igual forma, no sé si ahí se cambió, ¿no? Sí, Creo. sí, Mile, se Sí, cambió. sí, sí, Ahí se está el de cambió, ok. Silvia, sí. También queremos ofrecer este certificado a la doctora Silvia García Vargas, de parte de la Universidad Nacional, Centro de Investigación y Docencia en Educación, División de Educología, por haber compartido el conversatorio Biografía Escolar, su influencia en nuestra práctica docente, en el marco del proyecto Una experiencia educativa en colegios amigos, en el campus Omar Dengo, Universidad Nacional, dado en Heredia, el jueves 5 de junio del 2025, y es firmado por María Jesús Zárate Montero, directora de la División de Educología. De igual manera, tenemos los certificados para Jonathan y para María Jesús, firmado por la subdirectora, doña Marcela, ¿verdad? Entonces, pues ahorita no lo proyectamos porque ya no están, pero igualmente se les va a hacer llegar a los 4 a su correo electrónico. Entonces, les agradecemos muchísimo. Bueno, pues entonces para cerrar este conversatorio, de verdad agradecemos profundamente cada una de las voces y las experiencias compartidas. Nos hacen reflexionar sobre nuestra biografía escolar, lo que nos permite comprender nuestro pasado educativo y también proyectar con mayor incidencia en nuestro futuro, ¿verdad? En nuestro rol presente y futuro. Que este ejercicio nos motive a seguir creyendo en espacios más humanos, inclusivos, significativos para todos y todas. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por acompañarnos.